Mi esposo permitió que su amante se sentara en el asiento del copiloto y me dijo que me sentara atrás. En lugar de soportarlo en silencio como siempre, exigí que detuviera el auto y me bajé en mitad de la calle. Esa fue la gota que derramó el vaso. Si soy esa marca invisible, entonces detén el auto. Voy a desaparecer como es debido. Espera, no te vayas. Victoria Villarreal pasó años sentada en el lugar que otros elegían para ella, en la esquina de las fiestas, detrás de las decisiones, excluida de las conversaciones importantes. Aquella noche, al salir de una cena en el Upper East Side, su esposo colocó a su amante en el asiento delantero y le ordenó a su propia esposa que se subiera a la parte trasera, como si aquello fuera solo otra humillación menor. Santiago creía que Victoria regresaría a casa en silencio, como siempre. Pero en medio de la avenida Park, ella pidió bajarse, y lo que parecía una escena de celos fue, en realidad, el comienzo de una caída que él jamás imaginó. Si soy tan invisible, Santiago, entonces desapareceré como es debido. La frase salió de la boca de Victoria sin un grito, sin un temblor, sin la teatralidad que Santiago esperaba de una mujer herida. El auto negro todavía estaba estacionado frente al costoso restaurante de Manhattan con el valet sosteniendo la puerta abierta y Vanessa Casillas ya acomodada en el asiento delantero, ajustándose el cabello como si ese lugar siempre le hubiera pertenecido. Santiago giró el rostro lentamente, irritado por el tono tranquilo de su esposa. No empieces, Victoria, masulló mientras revisaba el costoso reloj en su muñeca. Es solo un asiento. Vanessa sonrió, mirándose a través del espejo del parasol. Vaya, Santiago, realmente se ofendió. ¡Qué exageración! Victoria mantuvo la mano en la correa de su bolso negro, que contenía un portafolio delgado y rígido cuyo peso nadie más que ella conocía. No se trata del asiento, dijo. Santiago soltó una risa corta. ¿Entonces de qué se trata? ¿De que no alimente tu drama? Vanessa inclinó la cabeza, fingiendo dulzura. Vicky viajará atrás solo por hoy. Se nos hace tarde. Y fue en esa frase, en ese apodo íntimo pronunciado por una mujer que usaba el perfume que Santiago había comprado con la tarjeta de crédito familiar, donde Victoria comprendió que ciertas muertes no hacen ruido. El chofer, Pablo, mantuvo la vista fija al frente, entrenado por años para no ser testigo de lo que veía. La avenida brillaba bajo las luces de los restaurantes caros. La gente elegante salía riendo. Los guardias de seguridad cerraban las puertas. Las copas aún tintineaban detrás de los ventanales. Victoria miró a Santiago, esperando por última vez que se diera cuenta de la mezquina violencia de aquel gesto. Él abrió la puerta trasera con impaciencia, como quien abre un maletero para guardar algo molesto. Súbete, Victoria. No voy a discutir en la acera, le pidió ella casi en un susurro. ¿De verdad quieres que vaya atrás? Santiago apretó la mandíbula. Quiero que dejes de actuar como una niña. Vanessa giró la cabeza lo suficiente para lucir sus aretes de oro, sonriendo a su propio reflejo. Amor, déjala. Está acostumbrada a hacer un drama cuando no es el centro de atención. Victoria sintió que la frase tocaba un viejo lugar lleno de cumpleaños en los que se había quedado junto a la mesa sirviendo a los invitados, de brunches familiares de los domingos donde Santiago presentaba proyectos sin mencionar que las primeras hojas de cálculo las había hecho ella. Viajes donde su asiento siempre era el que sobraba. Se subió al auto, no por obediencia, sino por confirmación. Cuando la puerta trasera se cerró, el sonido amortiguado los aisló a los tres dentro de una cápsula de cuero, perfume caro y mentiras. Vanessa estiró la mano hacia el tablero y cambió la música sin pedir permiso, eligiendo una canción demasiado suave para la tensión que se estaba acumulando. Santiago miró a través del espejo retrovisor, se encontró con los ojos de Victoria y desvió la mirada antes de que ella pudiera decir algo. Vamos al Penthouse, le ordenó al chofer. Detente primero en Midtown, dijo Victoria. Santiago frunció el ceño. ¿Qué? Ella se acomodó el abrigo crema sobre las rodillas, con los dedos tocando las costuras de su bolso negro. Necesito bajarme en el camino. Vanessa se rió, una risa ligera ensayada para sonar superior. Vas a pedir un Uber en mitad de la noche solo para demostrar tu punto. Santiago no giró el cuerpo. Solo levantó una mano en un gesto de agotamiento. Victoria,
No te vas a bajar. Vamos a casa y mañana podrás hablar cuando estés menos sensible. Ella miró la parte posterior de su cuello, esa postura de un hombre acostumbrado a ser obedecido incluso cuando estaba equivocado. Sigues hablando como si la casa fuera un lugar al que tengo algún deseo de volver. Por primera vez, el silencio de él duró un segundo más. El auto avanzaba por la ciudad de Nueva York con la elegante lentitud de los ricos atrapados en el mismo tráfico que todos pretendían dominar. Las luces de la ciudad cortaban el vidrio en rayas doradas, y Victoria vio su reflejo superpuesto sobre el rostro de Vanessa en el espejo delantero. La amante tenía 28 años, una belleza calculada, uñas impecables, una voz suave cuando había público y venenosa cuando no lo había. Santiago la había conocido en un evento de lanzamiento inmobiliario en Hudson Yards, llamándola primero consultora de imagen, luego amiga, luego, una persona que entiende mi momento. Victoria nunca preguntó cuándo se había convertido en algo más que eso. No porque no lo supiera, sino porque, en cierto punto, preguntar es ofrecerle a la otra persona la oportunidad de mentir una vez más. El teléfono celular de Victoria vibró dentro de su bolso. En la pantalla, un mensaje corto de Gabriela Cárdenas: «¿Está listo?». Bloqueó el dispositivo antes de que la luz delatara algo. Santiago, a través del espejo retrovisor, notó el movimiento. ¿Quién era? Victoria guardó el teléfono. Nadie a quien hayas considerado importante. Vanessa hizo un sonido burlón. Vaya, qué misteriosa. Victoria respondió sin mirarla. Un misterio es cuando alguien no sabe. Tú simplemente llegas tarde a la noticia. La frase no fue alta, pero cambió la temperatura en el auto. Vanessa enderezó la columna, ofendida no por el insulto, sino por la falta de miedo. Santiago giró la cabeza hacia un lado. Ten cuidado con lo que dices. Victoria apoyó la espalda contra el asiento trasero y por un momento vio la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo. El esposo en el asiento delantero, la amante tocando su brazo, la esposa en la parte trasera reflejada en pedazos de vidrio. ¿Cuántas veces había aceptado ser un reflejo? En el primer año de matrimonio, Santiago dijo que era temporal, que necesitaba mantener ciertas apariencias frente a su madre, frente a los inversores, frente a los socios. En el segundo, comenzó a viajar sin dar aviso. En el tercero, Victoria dejó de ser invitada a las reuniones donde sus propios activos eran citados como la garantía moral de la familia Villarreal. En el cuarto, apareció Vanessa. En el quinto, Santiago ya no ocultaba su absoluta falta de vergüenza. Tienes razón, dijo Victoria. Debería tener cuidado con lo que digo. Por eso esperé tanto tiempo. Santiago exhaló bruscamente por la nariz. ¿Esperaste para qué? ¿Para amenazarme? Ella miró por la ventana mientras el auto se acercaba a Midtown Manhattan. No, Santiago. Para asegurarme de que no me arrepentiría. El chofer giró hacia la avenida Park, donde los edificios iluminados parecían torres de vigilancia sobre vidas que se desmoronaban discretamente. Era casi medianoche, pero Nueva York todavía respiraba a través de bocinas, motocicletas, faros y pasos apresurados. Victoria vio al otro lado de la avenida la fachada de un edificio comercial donde una luz permanecía encendida en el piso 12. Gabriela estaba allí. El portafolio también estaría listo. Las demandas, los congelamientos de activos, las notificaciones, todo esperando solo una palabra de ella. Santiago recibió una llamada de su madre y la rechazó con irritación. Vanessa aprovechó el gesto para tocarle la rodilla. Amor, no dejes que arruiné la noche. Prometiste que pasaríamos por tu penthouse. ¿Tu penthouse? Victoria casi sonrió. Era impresionante cómo algunas personas se mudaban a las mentiras antes de recibir la llave. Santiago murmuró. Vamos a ir. Luego volvió a mirar por el espejo retrovisor. ¿Y tú, Victoria, vas a detener este teatro? Mañana almorzamos con mi madre y no quiero caras largas. Victoria inclinó la cabeza. ¿Sabe tu madre que pusiste a tu amante en el asiento delantero y a tu esposa en el de atrás? Vanessa se apresuró a hablar. Su esposa en el papel, ¿verdad? Santiago no la corrigió. Ese era el detalle final que Victoria necesitaba.
Abrió su bolso con calma y sacó su teléfono celular. La pantalla iluminó sus dedos, demasiado firmes para una mujer supuestamente destrozada. Santiago lo notó esta vez con más atención. ¿Qué estás haciendo, Victoria? Ella escribió una sola palabra para Gabriela, ahora. Luego, bloqueó la pantalla. Vanessa se rió, pero había una grieta en su voz. ¿Vas a publicar frases vagas? ¿Vas a enviar notas de voz llorando a alguna amiga? Victoria levantó la vista y se encontró con sus ojos en el espejo. No, Vanessa. Las frases vagas son para quienes aún quieren ser entendidos. Santiago se giró parcialmente contra su cinturón de seguridad, con el cuerpo tenso como si incluso el auto intentara impedirle enfrentar la escena. Estás cruzando la línea, dijo. Victoria respondió. Pasé años dejando que tú dibujaras las líneas. Hoy, simplemente di un paso fuera del marco. Pablo redujo la velocidad debido a un semáforo. El brillo rojo cayó sobre el tablero, sobre el rostro de Santiago, sobre la boca de Vanessa, sobre las manos de Victoria. Se sintió como una advertencia. Santiago dijo con dureza. Pablo, sigue conduciendo. Victoria se inclinó hacia adelante y habló con una autoridad que el chofer nunca le había escuchado. Pablo, detén el auto a un lado. El hombre vaciló por menos de un segundo, pero ese segundo reveló todo el imperio de Santiago. Todos lo obedecían porque dependían de él, porque le tenían miedo, porque era más fácil. Santiago golpeó el apoyabrazos con la mano. Dije que sigas conduciendo. Victoria no levantó la voz. Y yo estoy pidiendo bajarme. Vanessa finalmente se dio la vuelta, abandonando la máscara. ¿De verdad vas a hacer esto en medio de la Avenida Park? ¡Qué ridículo! Victoria abrió su bolso y sostuvo el portafolio negro con fuerza contra su pecho. Lo ridículo fue tardar tanto en entender que no hay dignidad en mendigar un lugar al lado de alguien que se empeña en ponerte detrás de él. Santiago miró el portafolio y algo en él cambió. No era culpa todavía, era el instinto de una amenaza. ¿Qué hay ahí? Ella lo enfrentó. Las cosas que nunca abriste porque pensaste que yo no sabía leer lo que firmaba. El auto se detuvo cerca de la acera frente a un discreto edificio comercial con una caseta de seguridad iluminada y un guardia con traje oscuro observando la calle. Santiago se quitó el cinturón de seguridad. Victoria, dame esa carpeta. Ella abrió la puerta antes de que él terminara la frase. El aire de Nueva York entró frío, mezclado con gases de escape, concreto y libertad. Victoria puso un pie en la acera y sintió de una manera absurda que su propio cuerpo volvía a tener peso. Durante años, se había vuelto demasiado ligera en manos de otros, empujada de una habitación a otra, de una excusa a otra, de un silencio a otro. Ahora, sosteniendo el portafolio contra su pecho, se sentía pesada, real. Santiago también se bajó del auto, irritado, con el saco del traje abierto. Tenía la expresión de alguien que todavía creía que caminar rápido era suficiente para recuperar el control. Súbete al auto. Ella cerró la puerta trasera con cuidado. No. Vanessa permaneció en el asiento delantero, pero bajó la ventanilla. Santiago, déjala ir. En un rato se arrepentirá y llamará. Victoria miró a la amante y por primera vez esa noche sintió lástima. No una lástima dulce, sino una lástima lúcida. Vanessa pensaba que había conquistado el asiento delantero, pero no se daba cuenta de que estaba sentada al lado de un hombre incapaz de reconocer a alguien como persona una vez que esa persona dejaba de servirle. Santiago extendió la mano. ¿Vas a avergonzarme en la calle? Victoria respondió. No, solo estoy dejando de ocultar la vergüenza que construiste dentro de nuestra casa. Él se detuvo a unos pasos de ella, impactado no por la frase, sino por la calma con la que la decía. A su alrededor, nadie sabía quiénes eran. Una pareja pasó apresurada. Un repartidor esperaba el semáforo. El guardia de seguridad del edificio miraba discretamente. Sin público, Santiago parecía más pequeño. En las fiestas, en los brunches, en las reuniones, siempre tenía a alguien a quien impresionar. Allí, bajo la luz blanca de un edificio comercial, solo estaba la esposa a la que había subestimado y el portafolio que empezaba a temer.
¿Estás exagerando por lo de Vanessa? Dijo él, intentando convertir años de desprecio en simples celos. Victoria sacudió la cabeza. Vanessa es solo el nombre más reciente de tu desprecio. Él tragó saliva. ¿Quieres dinero? ¿Es eso? ¿Quieres negociar? Esta vez, ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste y definitiva. ¿De verdad crees que todo lo que perdí se puede comprar? Su teléfono celular vibró. El nombre de Gabriela Cárdenas apareció en la pantalla. Victoria respondió sin alejarse. Gabriela, puedes presentarlo. Santiago perdió el color por un momento. ¿Presentar qué? Victoria mantuvo sus ojos en él mientras respondía a la abogada. Sí. El divorcio y las notificaciones de congelamiento de activos también. La palabra divorcio no explotó, cayó pesada. Santiago miró el auto, a Vanessa, a la calle, como buscando una salida que no implicara admitir que no había visto venir nada de esto. Estás mintiendo, dijo, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Victoria colgó y guardó su teléfono. Mentí durante años cuando decía que todo estaba bien. Vanessa abrió la puerta del pasajero y se bajó, tirando de su vestido ajustado hacia abajo, con sus tacones golpeando el pavimento con rabia. Santiago, ¿vas a dejar que te hable así? Victoria no miró a Santiago, miró a Vanessa. Querías mi lugar. Empieza por entender una cosa, él nunca supo qué hacer con una mujer que no cabía en los espacios que él elegía. Vanessa se puso roja. Perdiste, Victoria. La esposa respiró hondo, como quien escucha a una niña repetir una frase ensayada. No, solo dejé de competir por un premio que me disminuía. Santiago dio un paso adelante. No puedes simplemente terminar un matrimonio en mitad de la calle. Victoria presionó el portafolio contra su cuerpo. No lo terminé ahora mismo. Tú lo terminabas todos los días. Me pusiste atrás y lo llamaste normal. El guardia de seguridad del edificio se acercó a la puerta de vidrio al reconocer a Victoria. Ella ya había estado allí 3 veces en los últimos meses. Siempre al final de la jornada laboral, siempre usando nombres discretos en la recepción, siempre entrando con la postura de alguien que todavía no quería destruir nada antes de estar absolutamente segura. En la primera visita, lloró en el baño después de entregar los documentos. En la segunda, escuchó a Gabriela decir que la paciencia sin protección se convierte en una prisión. En la tercera, firmó la autorización que solo se usaría cuando decidiera que había llegado el final. Ahora, el final estaba de pie en la calle, oliendo a costosa loción de hombre y mirándola como si la viera por primera vez. Santiago bajó la voz. Victoria, hablemos en casa. Ella respondió. Casa es donde puedo sentarme sin pedir permiso. Él cerró los ojos por un segundo, irritado por su propia impotencia. Estás siendo cruel. La palabra casi la lastimó, pero llegó demasiado tarde. Cruel fue que me enseñaras a desaparecer y te asustaras cuando aprendí a hacerlo. Vanessa agarró el brazo de Santiago. Vámonos. Solo quiere llamar la atención. Victoria miró esa mano sobre el saco de Santiago y no sintió celos. Sintió alivio. Los celos habrían sido una forma de pertenencia. La puerta del edificio se abrió y Gabriela Cárdenas emergió en el elegante y serio vestíbulo, sosteniendo una carpeta beige en sus manos. No cruzó la acera ni dramatizó la escena. Solo esperó, dándole a Victoria la dignidad de alejarse por su cuenta. Santiago vio a la abogada y finalmente comprendió que había sido excluido de algo. No de una conversación, sino de toda una preparación. ¿Planeaste esto? Preguntó, con la voz ahora baja, casi rota. Victoria respondió. Me protegí. Hay una diferencia. Él miró el portafolio negro. ¿Por cuánto tiempo? Ella pensó en los cumpleaños olvidados, en las noches que cenó sola, en los eventos a los que Santiago le pedía que llegara más tarde, en las fotos donde Vanessa aparecía sonriendo junto a él mientras ella era recortada de la imagen. Lo suficiente como para dejar de tener miedo del día en que me humillarías otra vez. Santiago intentó tocarle el brazo, pero ella se retiró antes del contacto.
El gesto fue pequeño, pero para él, devastador. Vanessa lo notó y, por primera vez, miró a Santiago no como un trofeo, sino como un riesgo. Santiago, ¿de qué está hablando con eso de un congelamiento? Victoria pasó junto a ellos hacia la entrada del vestíbulo. Pregúntale qué le pertenece realmente. Santiago se quedó inmóvil, como si la frase le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Vanessa se giró hacia él con los ojos entrecerrados. ¿Qué quiere decir con eso? Él no respondió. No pudo. No allí. No sin recordar que el penthouse del Upper East Side había sido comprado con fondos protegidos de la familia de Victoria, que el auto usado esa noche estaba vinculado a una estructura de activos que él siempre había tratado como una extensión de los suyos. Que la credibilidad de Desarrollos Villarreal provenía del silencioso apellido de su esposa en contratos antiguos que él nunca se molestó en leer hasta el final. Victoria se detuvo en la puerta del edificio y miró por última vez el auto. El asiento delantero estaba vacío, la puerta ahora abierta, la música aún sonando suavemente. Durante años, había pensado que ser elegida para ese asiento demostraría algo. Esa noche, comprendió que ningún lugar ofrecido por Santiago valía más que su propia salida. Gabriela le tocó el hombro ligeramente. ¿Estás segura? Victoria respiró. El dolor no desapareció, simplemente dejó de dar las órdenes. Lo estoy. Luego entró al edificio sin mirar atrás. Afuera, Santiago todavía esperaba que ella regresara. Esperó 10 segundos, luego 30, luego un minuto entero, como si el tiempo pudiera obedecer al mismo tono que sus empleados, su familia y sus choferes obedecían. Vanessa hablaba a su lado, pero su voz parecía distante. Santiago, tienes que solucionar esto. Ella no puede congelar nada, ¿verdad, Santiago? Él se quedó mirando la puerta de vidrio por donde Victoria había desaparecido, y por primera vez en años, no supo qué orden dar. La ciudad continuaba su noche indiferente. Pasó un autobús, una motocicleta aceleró, el semáforo se puso en verde. Pablo, todavía dentro del auto, no preguntó si debía avanzar. Santiago metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono celular y encontró 10 nuevos mensajes en el chat grupal de la familia Villarreal. El primero era de su madre, diciendo que había recibido una notificación de la abogada de Victoria. El segundo venía del director financiero de la empresa, tenemos que hablar urgentemente mañana por la mañana. El tercero era de un número desconocido, traía solo una notificación formal. Santiago leyó la palabra disolución y saboreó el sabor seco del miedo. Dentro del edificio, en el ascensor que subía al piso 12, Victoria cerró los ojos por un momento. No era una victoria todavía, no, era solo el primer minuto de una vida donde nadie más decidiría dónde debía sentarse. Victoria no lloró en el ascensor del edificio comercial de Midtown. El estrecho espejo reflejaba a una mujer pálida con un abrigo crema, sosteniendo un portafolio negro contra su pecho como si sostuviera las últimas piezas enteras de sí misma. Gabriela Cárdenas permanecía a su lado en silencio, respetando el tipo de dolor que no acepta consuelo antes de aceptar su propia verdad. Cuando las puertas se abrieron en el piso 12, el área de recepción estaba vacía, iluminada por lámparas discretas y el brillo frío de las computadoras aún encendidas. Era casi medianoche, pero la oficina parecía preparada para una cirugía. Sobre la mesa de la sala de conferencias había documentos organizados, una taza de café negro, la computadora portátil abierta de Gabriela y un sobre con el nombre de Victoria Villarreal en letras sobrias. Todavía podemos esperar hasta mañana por la mañana, dijo la abogada, no como una duda, sino como una última oportunidad para el arrepentimiento. Victoria colocó el portafolio sobre la mesa. Esperé 5 años. Gabriela observó cómo sus dedos soltaban la correa lentamente, como quien suelta una cuerda. Entonces comencemos. Victoria asintió y solo en ese momento se dio cuenta de que su mano derecha temblaba, no de miedo, sino de agotamiento. Mientras Gabriela revisaba la autorización, Victoria caminó hacia la ventana. Abajo, la avenida seguía viva, indiferente al final de un matrimonio. Los faros rayaban la calle. La gente cruzaba apresurada los pasos peatonales. Los edificios de vidrio reflejaban otros edificios de vidrio como si Nueva York fuera una ciudad hecha de espejos donde nadie quería ver su propia soledad. Su teléfono celular vibró por primera vez.
Santiago. Se quedó mirando la pantalla hasta que la llamada se cortó. Vibró de nuevo. Santiago. Luego, un mensaje de texto: súbete al auto ahora mismo. Victoria bloqueó la pantalla sin responder. Gabriela, sentada a la mesa, no apartó los ojos de los papeles. Él intentará calificar tu decisión como un impulso. Luego intentará calificarla como celos, después como interés financiero. Es importante que no alimentes esa narrativa. Victoria soltó un suspiro corto, casi una risa sin humor. Ya ha comenzado. La abogada empujó el primer documento hacia adelante. Esta es la petición de divorcio. Este otro comunica la revocación de las autorizaciones administrativas sobre activos privados. No estamos haciendo nada más allá de lo que ya estaba planeado y documentado. Victoria leyó la primera línea. Su nombre se veía extraño allí. Tan formal, tan completo. Firmó. La pluma rayó el papel con un sonido pequeño pero definitivo. En la planta baja, Santiago seguía parado junto al auto cuando recibió la primera notificación oficial en su teléfono celular. No lo entendió de inmediato. Había demasiadas palabras, demasiado lenguaje técnico legal, y él siempre había despreciado lo que consideraba burocracia de bastidores. Ese era el trabajo de asistentes, contadores, abogados, personas a las que se les pagaba para mantener su vida funcionando sin que él tuviera que ensuciarse las manos con detalles. Vanessa intentó leer por encima de su hombro, impaciente. ¿Qué es eso? ¿De verdad solicitó el divorcio? Santiago guardó el teléfono en su bolsillo con fuerza. Es una táctica de presión. Quiere asustarme, pero su rostro decía lo contrario. Pablo, el chofer, permanecía en su asiento, con las manos en el volante, fingiendo no escuchar. Vanessa se cruzó de brazos. Entonces vamos al penthouse. Puedes llamarla desde allí, o mejor aún, déjala dormir sola, y mañana volverá rogando. Santiago miró la puerta del edificio por donde Victoria había entrado. La ira lo ayudó a respirar. Ella siempre vuelve, lo dijo como si fuera una ley de la física. Vanessa sonrió, recuperando la confianza. Entonces vamos, no me voy a quedar en la acera por un drama de esposas. Él se subió al auto, pero al sentarse, notó el asiento trasero vacío a través del espejo retrovisor. Por primera vez, el vacío se sintió más grande que su presencia. El trayecto al penthouse del Upper East Side fue corto y pesado. Vanessa habló casi todo el camino. Primero burlándose de Victoria, luego exigiendo garantías, luego tratando de sonar comprensiva al notar que Santiago ya no se reía. Ella siempre fue fría conmigo, ya sabes, dijo, tocándole el brazo. Solo quería que fueras feliz sin esa energía tan pesada dentro de la casa. Santiago respondió con un ruido vago. En su cabeza, las imágenes se mezclaban. Victoria entrando al edificio. Gabriela Cárdenas esperando en el vestíbulo. La palabra congelamiento apareciendo en el mensaje. La frase, pregúntale qué le pertenece realmente. Él conocía ese apartamento como conocía su propio reflejo. Había llevado socios allí a beber, había alojado a inversores, había dejado que Vanessa durmiera en sábanas italianas, todo mientras se decía a sí mismo que a Victoria no le importaría si no lo sabía. Cuando el auto se detuvo frente al edificio, el portero nocturno salió de la caseta con una expresión incómoda. Buenas noches, señor Villarreal. Santiago se bajó, ya molesto. Abre el garaje. El portero tragó saliva. Señor, hubo una actualización en el registro de acceso hace unos minutos. Su acceso está suspendido temporalmente hasta que sea confirmado por la propietaria. Vanessa parpadeó. ¿Cómo qué propietaria? Santiago sintió que la sangre le subía al rostro. ¿Sabes con quién estás hablando, Roberto? El portero bajó los ojos. Lo sé, señor, por eso le informo con respeto. La escena frente al edificio fue más humillante para Santiago exactamente porque fue discreta. No hubo gritos. No había cámaras apuntándoles. No había más público que Vanessa, Pablo y un portero que quería desaparecer dentro de su propio uniforme. El edificio, con su elegante fachada,
jardín vertical y cálida iluminación en la entrada, permanecía impasible. Santiago sacó su teléfono celular, llamó a la administradora del condominio y escuchó cómo la llamada se cortaba. Llamó de nuevo. Nada. Vanessa dio un paso atrás, perdiendo su brillo triunfante. Santiago, este apartamento está a nombre de ella. Él se dio la vuelta con impaciencia. Está en un fideicomiso familiar. No es tan simple. Vanessa se rió, pero sin humor. Su fideicomiso familiar. La pregunta golpeó su orgullo. Tú no entiendes de estas cosas. Ella entrecerró los ojos. Entiendo cuando me dejan en la acera. El portero intentó suavizar el golpe. Señor, puede dejar un mensaje o esperar la autorización por la mañana. Santiago casi explotó, pero hubo algo en la palabra autorización que lo golpeó directamente. Toda su vida, él autorizaba. Él permitía. Él elegía quién entraba, quién se sentaba, quién se quedaba. Ahora, en el edificio donde se sentía el amo, era el nombre de Victoria el que abría o cerraba la puerta. En la oficina de Midtown, Victoria recibió la confirmación de la administradora sin mostrar sorpresa. Gabriela puso el teléfono en altavoz lo suficiente para que ella escuchara a la empleada informar que el registro de acceso había sido actualizado de acuerdo con la documentación presentada. Gracias, Raquel, dijo Gabriela. Mantén todo por escrito. Cuando terminó la llamada, Victoria se quedó mirando la mesa. La reacción que esperaba de sí misma era un alivio mayor, tal vez una sensación de justicia. Pero lo que llegó fue una tristeza profunda, casi física. Ese apartamento había sido elegido por ella antes de que Santiago convirtiera cada rincón en una exhibición de poder. Recordó la primera vez que entró allí, todavía sin muebles, imaginando cenas pequeñas, libros en la sala de estar, mañanas de domingo con café recién hecho. Santiago hablaba de recibir inversores. Su madre hablaba de la valorización de la propiedad. Y, poco a poco, el hogar soñado se convirtió en un telón de fondo para las negociaciones. Gabriela notó la sombra en su rostro. ¿Quieres pausar esta parte? Victoria sacudió la cabeza. No, solo estoy enterrando una casa que nunca tuvo la oportunidad de existir. La abogada cerró una de las carpetas. Entonces hoy no perdiste un hogar. Recuperaste una llave. Victoria volvió a mirar la ventana, y por primera vez esa noche, la frase encontró un lugar dentro de ella. Santiago terminó llevando a Vanessa a un hotel de lujo en Tribeca, lo que solo empeoró todo. En el camino, ella no volvió a tocarlo, sentada junto a la ventana con el teléfono en la mano, enviando mensajes rápidos que él no podía leer. Al llegar, ella rechazó la suite más pequeña ofrecida por la recepción y esperó a que Santiago lo solucionara con la tarjeta corporativa. La tarjeta fue rechazada en el primer intento. El recepcionista mantuvo su sonrisa profesional, esa sonrisa entrenada del servicio al cliente diseñada para proteger al cliente de su propia vergüenza. Tal vez otra tarjeta, señor. Santiago sintió la mirada de Vanessa. Usó una tarjeta personal que sí pasó, pero el daño ya estaba hecho. En el ascensor del hotel, Vanessa habló en voz baja. Me dijiste que ella no tenía control sobre nada. Santiago se quedó mirando los números que subían. Dije que ella no estaba involucrada. Vanessa giró el rostro hacia él. Eso es diferente. Él no respondió porque no sabía si Victoria no estaba involucrada porque él la había apartado o porque ella le había dejado creer eso. La segunda posibilidad era insoportable. En la suite, Vanessa se quitó los aretes y los arrojó sobre el mostrador. Necesito saber exactamente qué está pasando. No voy a ser arrastrada a una guerra matrimonial mezquina. Santiago soltó una risa amarga. Estabas muy cómoda cuando pensabas que era una victoria. Ella respondió rápidamente. Y tú estabas muy cómodo cuando pensabas que tu esposa era un mueble caro. La frase de Vanessa debió haberlo irritado viniendo de ella, pero le dolió porque se sentía real. Santiago fue a la ventana de la suite y vio Nueva York extendida en luces frías. Intentó llamar a Victoria una vez más. Buzón de voz. Envió un mensaje de texto, cruzaste la línea. Mañana hablaremos con calma.
Lo borró y escribió otro: no hagas nada que nos arruine a ambos. También lo borró. Finalmente, escribió: respóndeme, y lo envió. El mensaje quedó sin respuesta. En el chat grupal de la familia Villarreal, su madre exigía explicaciones. Su hermano menor enviaba signos de interrogación. El director financiero de la firma inmobiliaria pedía una reunión urgente a las 8 de la mañana. Santiago se sentó en el sillón, con el teléfono pesado en la mano. Por primera vez, recordó una noche de hace 2 años cuando Victoria intentó mostrarle una hoja de cálculo sobre protecciones de activos. Él estaba al teléfono con un socio y le había dicho sin mirarla: deja eso para la gente que lo entiende. Ella recogió los papeles en silencio. En ese momento, su silencio pareció un acuerdo. Ahora parecía un archivo. Vanessa salió del baño con su maquillaje impecable ya removido, usando una bata de baño del hotel. ¿Vas a dormir?, preguntó. Santiago respondió que no y fue la primera respuesta honesta que dio esa noche. Victoria tampoco durmió. Después de firmar lo necesario, rechazó la oferta de Gabriela de pedirle un auto y pidió solo unos minutos a solas en la sala de conferencias. Se sentó frente a la mesa vacía, sacó una delgada alianza de matrimonio de su bolso y la colocó junto a la pluma. No fue un gesto teatral. Nadie estaba filmando. Nadie aplaudiría. Solo necesitaba ver el metal fuera de su dedo para creer que su piel aún era suya. Su teléfono celular vibró con el mensaje de Santiago: respóndeme. Victoria lo leyó y sintió un viejo impulso de explicar, de justificar, de suavizar el golpe para que él no la odiara tanto. Esa era la adicción más difícil de romper: proteger a quien la lastimaba para no parecer cruel. Gabriela regresó con una taza de té y vio la pantalla iluminada. No tienes que responder esta noche. Victoria sonrió con cansancio. Lo sé. El problema es convencer a la parte de mí que pasó años respondiendo antes de ser llamada. La abogada se sentó frente a ella. Mañana intentará organizar una reunión. Quizás use a su madre. Quizás a la empresa. Tienes que decidir qué puerta quieres mantener cerrada. Victoria miró la alianza, la última llave que él usaba para entrar sin preguntar. Por la mañana, la noticia ya circulaba dentro de la familia Villarreal incluso antes de llegar a los periódicos. No era una noticia pública, todavía no, pero las familias adineradas tenían su propio sistema de filtraciones: secretarias, choferes, administradores de edificios, asistentes financieros, madres indignadas y primos que fingían discreción en chats grupales. Santiago llegó a la sede de Desarrollos Villarreal en Hudson Yards, sin afeitar y con los ojos duros de alguien que no había dormido. El edificio de vidrio reflejaba un cielo gris, y el café servido en la recepción sabía tan amargo como siempre, pero nada parecía seguir el ritmo habitual. Su director financiero, Gerardo, lo esperaba en la oficina con una carpeta abierta. Santiago, recibimos notificaciones sobre 3 puntos delicados: acceso a propiedades, uso de vehículos y la revisión de garantías vinculadas a contratos antiguos. Santiago arrojó su saco sobre el respaldo de la silla. ¿Garantías vinculadas a qué? Gerardo respiró hondo. A activos vinculados a la señora Victoria. Escuchar su nombre en ese entorno se sintió como una invasión. Santiago entrecerró los ojos. Ella no es parte de la empresa. Gerardo eligió sus palabras con cuidado. Formalmente, no. Pero algunos instrumentos de fideicomiso utilizados en negociaciones familiares requerían su consentimiento. Sin ese consentimiento, tenemos que revisar todo. Santiago sintió que el calor le subía por el cuello. Durante años, había llamado a Victoria, ausente. Ahora, descubría que su ausencia sostenía las paredes de la misma habitación donde él daba las órdenes. La llamada de su madre llegó antes de que pudiera responder. Leonor Villarreal no preguntó si era un buen momento. Ella nunca preguntaba. Santiago, ¿qué clase de vergüenza es esta? La abogada de Victoria envió una notificación a la administración del Penthouse. Dejas que tu esposa actúe como una extraña contra su propia familia. Santiago cerró los ojos. Madre, lo estoy manejando. Al otro lado, la voz de ella llegó afilada, elegante y cruel dentro de los límites socialmente aceptables.
Manéjalo rápido y no me digas que esto tiene algo que ver con esa chica. Él miró a Gerardo, quien fingía analizar unos papeles. Vanessa no tiene nada que ver con esto. Leonor soltó una risa seca. Los hombres siempre dicen eso cuando una mujer tiene todo que ver. La frase lo irritó porque venía de alguien que había pasado años minimizando a Victoria, llamando a su discreción frialdad, a sus modales educados falta de brillo, a su silencio debilidad. Nunca te agradó, dijo Santiago. Leonor respondió sin vacilar. Pero sabía que tenía utilidad. Tú, aparentemente, olvidaste incluso eso. La palabra utilidad le sonó extraña. La noche anterior, Victoria no había pedido amor, había pedido bajarse del auto, tal vez porque ya sabía que en esa familia, el amor siempre venía después de la función. A última hora de la mañana, Victoria entró a una discreta cafetería en Tribeca, usando un abrigo diferente, con el cabello recogido en un moño bajo y el rostro fresco. Gabriela la acompañaba, pero se quedó unos pasos atrás para atender una llamada. La ciudad parecía cruelmente normal. Los ejecutivos hablaban en voz alta por sus teléfonos. Una mujer leía mensajes mientras agitaba su capuchino. Dos jóvenes discutían una presentación en una computadora portátil. Victoria ordenó un café negro y un croissant de mantequilla, tal como lo hacía los días en que necesitaba recordar algo simple. Antes de sentarse, vio en el reflejo del vidrio una versión de sí misma que no parecía victoriosa ni destruida. Parecía en tránsito. Gabriela se acercó con expresión seria. Pidió una reunión para esta tarde. Victoria no se sorprendió. ¿Conmigo? Contigo, conmigo presente, y su abogado en la empresa. Victoria pasó el dedo por el borde de la taza. En su empresa. ¿Dónde se siente más grande? Gabriela esperó. ¿Quieres rechazarla? Victoria miró hacia la calle, a los autos atrapados en el tráfico, a los edificios donde tantas decisiones eran tomadas por personas que llamaban debilidad a los sentimientos hasta que eran derrotados por ellos. No, iré. Gabriela levantó una ceja. Victoria completó su pensamiento. Pero no para negociar mi regreso. Voy a devolverle el portafolio que nunca abrió. A las 3 de la tarde, Santiago estaba en su oficina cuando la recepcionista anunció que Victoria había llegado. Él se puso de pie demasiado rápido y se odió por hacerlo. Se ajustó el saco, recompuso el rostro y les dijo que pasaran. La puerta se abrió primero para Gabriela Cárdenas, luego para Victoria. Ella no llevaba joyas llamativas. No traía lágrimas. No parecía una esposa desesperada. Llevaba el mismo portafolio negro. Santiago vio eso y sintió ira ante su propia reacción. Podrías haber respondido mis llamadas, dijo antes de saludarla. Victoria miró alrededor de la habitación, los diplomas, las maquetas arquitectónicas, la vista de Hudson Yards, el escritorio donde él había recibido a tanta gente. A todos, excepto a ella. Podría haberlo hecho, pero ayer me enseñaste que funcionaba mejor en el silencio. Gerardo, presente a petición de Santiago, bajó los ojos. El abogado de Santiago se aclaró la garganta. Gabriela permaneció impasible. Santiago señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate. Victoria no se movió por un segundo. Solo un segundo. Todos entendieron el peso de esa frase. Siéntate. Como si él siguiera siendo el que asignaba los lugares. Ella entonces jaló la silla, pero no se sentó. Colocó el portafolio sobre su escritorio y dijo: Hoy, Santiago, vas a leer antes de mandar a alguien atrás. La reunión no tuvo gritos al principio. Tuvo documentos, cláusulas generales, fechas, autorizaciones revocadas y una especie de incomodidad que los hombres acostumbrados a ganar odian porque no saben qué hacer con las manos. Gabriela explicó que Victoria no buscaba destruir la empresa, sino proteger sus activos privados y retirar su nombre de operaciones utilizadas sin transparencia emocional o matrimonial. El abogado de Santiago intentó argumentar que tales medidas tan rápidas podían verse como agresivas. Victoria respondió antes de que Gabriela pudiera hacerlo. Agresivo fue usar mi estabilidad para apuntalar decisiones de las cuales fui excluida. Santiago apretó su pluma con fuerza. Nunca pediste participar.
Victoria lo miró y el dolor se mostró no como una debilidad, sino como evidencia. Pedí. En el primer año, dijiste que era asunto de hombres. En el segundo, envié informes por correo electrónico, respondiste con un emoji de pulgar hacia arriba. En el tercero, tu madre dijo que una buena esposa no avergüenza a su esposo con números. En el cuarto, Vanessa comenzó a aparecer en eventos a los que yo no estaba invitada. En el quinto, me pusiste en el asiento trasero. El silencio que siguió llenó toda la habitación. Santiago abrió la boca, pero ninguna frase parecía lo suficientemente grande como para cubrir 5 años. Fue Gerardo quien accidentalmente abrió la siguiente grieta. Mientras hojeaba una copia de los documentos, frunció el ceño y dijo: Santiago, necesito confirmar algo. ¿Vanessa tuvo acceso a alguna de esta información? Santiago se giró hacia él. Por supuesto que no. Gerardo vaciló. El asunto es que algunas consultas internas sobre bienes raíces y garantías se realizaron hace 2 semanas utilizando una credencial de visitante vinculada a tu lista de invitados. Victoria se quedó perfectamente inmóvil. Gabriela anotó algo. Santiago sintió que se le caía el estómago. Eso es imposible. Pero un recuerdo surgió en su contra. Vanessa sola en su oficina diciendo que esperaría mientras él bajaba para una reunión rápida. Vanessa dando vueltas en su silla. Vanessa preguntando con falsa naturalidad por qué el nombre de Victoria seguía apareciendo en tantos documentos si ella no hacía nada. En ese momento, pensó que era lindo. Ahora, la risa de ella tomó otro sonido. Victoria notó el cambio en su rostro. Ella no celebró. Eso tal vez dolió más. No tenías que creerme a mí, dijo. Pero elegiste creerle a cualquiera que confirmara la versión en la que yo era pequeña. Santiago bajó los ojos hacia el portafolio abierto. Por primera vez, realmente lo leyó. Cuando Victoria salió de la empresa, el cielo de Nueva York comenzaba a oscurecerse detrás de los edificios. Santiago no la acompañó al ascensor. Tal vez por orgullo. Tal vez porque sus piernas no le obedecían. Gabriela caminaba a su lado en silencio. Pero antes de subir al ascensor, Victoria se detuvo y miró por el pasillo donde los empleados fingían no mirar. No sintió vergüenza. Sintió el peso de ser vista después de tanto tiempo de ser invisible. Dentro de la oficina, Santiago permanecía sentado, mirando el portafolio negro como si fuera un objeto dejado por un extraño. Su teléfono celular vibró. Vanessa. No respondió. Vibró de nuevo. Su madre. No respondió. La tercera vez, apareció un mensaje de Vanessa en la pantalla. ¿Lo solucionaste? ¿Puedo volver al penthouse esta noche? Santiago lo leyó. Y por primera vez, la pregunta le pareció grotesca. Afuera, Victoria subió al ascensor y Gabriela preguntó: ¿Estás bien? Victoria tardó un momento en responder. No. Las puertas comenzaron a cerrarse. Pero estoy completa. Y mientras el ascensor descendía por la torre de vidrio en Hudson Yards, comprendió que no necesitaba regresar de la misma manera para demostrar que había sobrevivido. Solo necesitaba no regresar al mismo lugar. Santiago no fue a casa esa noche porque, por primera vez, no sabía a qué casa podía llamar suya. Se quedó hasta tarde en su oficina de Desarrollos Villarreal, con el portafolio negro abierto sobre el escritorio y las luces de Manhattan parpadeando al otro lado del vidrio, como si la ciudad se burlara de sus antiguas certezas. Leyó documentos que nunca había tenido la paciencia de leer, y cada página parecía escrita en un idioma cruel. Consentimiento, revocación, activos privados, administración indirecta, autorización matrimonial, todo eso existía. Había estado bajo su nariz durante años mientras él llamaba a Victoria, distante. Gerardo se fue después de las 8 de la tarde, dejando una advertencia tranquila. Santiago, tenemos que manejar esto con cuidado. No es solo un divorcio. Es la confianza institucional. Confianza. La palabra seguía latiendo. A las 9 de la noche, Vanessa apareció sin avisar, usando un vestido verde oscuro y la expresión de quien viene a cobrar una promesa. No respondiste mis llamadas, dijo,
entrando como si todavía tuviera derecho al espacio. Santiago cerró el portafolio bruscamente. ¿Quién autorizó tu entrada? Ella se detuvo, sorprendida por su tono. Tú siempre la autorizas. Él se dio cuenta demasiado tarde de cómo esa frase sonaba como la llave de todos sus errores. Vanessa intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se acercó al escritorio, tocó la cubierta del portafolio negro y preguntó. ¿Consiguió asustarte con algún papel? Santiago retiró la carpeta de su alcance. El gesto fue pequeño, pero Vanessa lo entendió. Ahora vas a tratarme como a una intrusa. Él respiró hondo, demasiado cansado para la seducción, demasiado irritado para la cortesía. Accediste a información sobre bienes raíces y activos usando una credencial de visitante. La pregunta golpeó su rostro antes de que pudiera preparar una respuesta. Vanessa parpadeó, luego se rió, ofendida. Me estás acusando porque tu esposa decidió jugar a la abogada vengativa. Santiago no respondió y su silencio fue peor. Ella se cruzó de brazos. Solo quería entender por qué su nombre estaba en todo. Seguías diciendo que Victoria no hacía nada, pero todo dependía de ella. Tenía derecho a saber en qué me estaba metiendo. Él levantó la vista. ¿Derecho? Vanessa se inclinó hacia adelante. Sí, derecho. Tú me trajiste a esta historia. Me llevaste a las cenas. Me presentaste a tus amigos. Me dejaste sentar a tu lado. No pretendas que yo forcé la puerta para entrar. Santiago escuchó la frase y por primera vez vio que Vanessa no era solo una tentación externa. Ella era el reflejo vulgar de la autoridad que él mismo ejercía. A la mañana siguiente, Leonor convocó a un almuerzo de emergencia en la propiedad de la familia Villarreal en Greenwich. No lo llamó reunión porque las familias ricas rara vez admiten que se reúnen para gestionar desastres emocionales. Lo llaman almuerzo, café, una charla, cualquier palabra que oculte la intención de acorralar a alguien con cubiertos de plata en la mano. Victoria recibió la invitación a través de un mensaje grupal de su cuñada. Un mensaje cuidadosamente neutral: madre cree que es mejor que hablemos todos antes de que esto escale. Gabriela le aconsejó precaución, pero Victoria decidió ir. No por Santiago, no por Leonor, sino por ella misma. Usó un traje de pantalón claro, se recogió el cabello en un moño bajo y llevó solo una carpeta más pequeña, sin su alianza de matrimonio. Antes de salir del apartamento temporal donde había pasado la noche, se miró el dedo desnudo. Había una marca pálida en la piel, un círculo casi invisible que la conmovió más de lo que esperaba. No era extrañar el anillo. Era la prueba de que incluso lo que duele deja una forma cuando se queda demasiado tiempo. Tocó la marca una vez y susurró: suficiente. Luego bajó las escaleras. La propiedad de Greenwich se veía igual que siempre: puertas altas, jardines impecables, mármol brillante, personal silencioso y un comedor donde cada arreglo floral parecía elegido para evitar conversaciones honestas. Leonor Villarreal estaba sentada a la cabecera de la mesa, elegante en un vestido azul marino con perlas discretas y una mirada juzgadora. Santiago estaba de pie junto a la ventana, inseguro de si debía acercarse. Vanessa no estaba en la mesa, lo que Victoria notó de inmediato. En esa familia, excluir a alguien también era una forma de hablar. Rodrigo Villarreal, el hermano de Santiago, navegaba por su teléfono luciendo incómodo. Su esposa, Lorena, evitaba el contacto visual. Leonor abrió la conversación antes de que se sirvieran los aperitivos. Victoria, podrías haber venido a nosotros antes de involucrar a abogados. Victoria se sentó lentamente en la silla que un miembro del personal jaló para ella. No era la silla al lado de Santiago. Por primera vez, eso no dolió. Vine a ustedes durante años, Leonor, pero cuando vine como esposa, me llamaste sensible. Cuando vine con documentos, empezaste a escuchar. Leonor apretó la servilleta en su regazo. Cuida tu tono. Victoria la miró con calma. Fue exactamente ese consejo el que me trajo aquí. Santiago dio un paso adelante. Madre, tal vez sea mejor si hablo con ella primero. Leonor levantó la mano, deteniéndolo. Su autoridad era vieja. Más vieja que el matrimonio,
más vieja que la culpa. No, esta situación afecta a la familia. Victoria sonrió sin alegría. Curioso. Cuando yo era humillada, era un problema de pareja. Cuando me protejo, se convierte en un problema familiar. Rodrigo levantó la vista de su teléfono y Lorena soltó un suspiro como si alguien finalmente hubiera pronunciado una frase prohibida. Leonor mantuvo su postura. Sabes que Santiago tiene defectos, pero también sabes que una esposa inteligente no destruye la reputación de su esposo por orgullo. Victoria sintió que algo frío subía por su pecho. No ira, sino claridad. Una esposa inteligente tampoco permite que su firma, su herencia y su silencio se utilicen para apuntalar una vida donde la tratan como a una invitada no deseada. Santiago cerró los ojos por un segundo. El almuerzo ni siquiera había comenzado y él ya quería que todos se fueran. Pero Victoria no levantó la voz. Esa fue la peor parte. Cada palabra encajaba perfectamente en la habitación. Leonor dejó su vaso de agua con cuidado. ¿Estás insinuando que esta familia se aprovechó de ti? Victoria giró el rostro hacia su suegra. Recordó la primera Navidad después de la boda, cuando Leonor elogió su vestido solo para decirle justo después que las mujeres discretas duraban más en las familias importantes. Recordó la tarde que intentó acompañar a Santiago a una reunión y escuchó a su suegra decir, no lo hagas. Recordó el día que Vanessa apareció en una gala benéfica y Leonor fingió no notar la mano de ella en el brazo de Santiago. No estoy insinuando, respondió. Estoy describiendo. El silencio que siguió hizo que incluso los cubiertos parecieran ruidosos. Santiago finalmente se acercó. Victoria, cometí errores, pero estás convirtiendo todo en una guerra. Ella lo miró, y por un momento, la tristeza atravesó su armadura. No, Santiago. Una guerra requiere dos bandos atacando. Yo pasé años simplemente intentando no sangrar delante de los invitados. Él se quedó congelado. Leonor desvió la mirada por primera vez. La puerta del comedor se abrió antes de que nadie pudiera responder, y Vanessa entró sin anunciarse, llevando un pequeño bolso de diseñador y una sonrisa que intentaba parecer inocente. Siento llegar tarde, dijo como si hubiera sido invitada. El rostro de Leonor se endureció de una manera que incluso Santiago notó. Vanessa, este es un almuerzo familiar. La joven mantuvo su sonrisa. Por eso mismo pensé que era importante estar aquí. Después de todo, se está diciendo mucho sobre mí. Victoria no mostró sorpresa. Gabriela le había advertido que las personas asustadas tienden a invadir lugares donde no han sido llamadas. Santiago murmuró. Vanessa, ahora no. Ella lo ignoró, caminando hacia la mesa y parándose detrás de una silla vacía. No sentándose, sino ocupando espacio. Solo creo que es injusto que Victoria juegue a la víctima cuando todo el mundo sabe que este matrimonio terminó hace mucho tiempo. Victoria miró fijamente a la mujer que la noche anterior se había sentado en el asiento delantero como quien recibe una corona. Terminado. Sí. La diferencia es que yo lo respeté incluso como un cadáver. Tú querías mudarte a él. Rodrigo tosió para ocultar una reacción. Lorena bajó la cabeza. Vanessa perdió la sonrisa por un segundo. Santiago intentó intervenir, pero Vanessa estaba demasiado herida para retroceder. Hablas de respeto, pero estabas preparando documentos a espaldas de tu esposo. Victoria respondió. ¿A sus espaldas? Yo estaba atrás. Recuerda que ese fue el lugar que todos ustedes eligieron para mí. La frase atravesó la mesa con precisión. Leonor miró a Santiago y la vergüenza apareció en su rostro como una mancha que no podía limpiar. Vanessa apretó la correa de su bolso. Tú siempre lo tuviste todo. Un apellido, dinero, estatus. Yo tuve que luchar para acercarme a alguien como Santiago. Victoria inclinó la cabeza ligeramente. Así que lo que querías no era amor. Era acceso. Vanessa se rió ahora sin ninguna cortesía. Como si tú no estuvieras haciendo todo esto por dinero. Antes de que Victoria pudiera responder, Lorena habló por primera vez, en voz baja pero audible.
Vanessa, me preguntaste en la cena del mes pasado si las propiedades a nombre de Victoria podían transferirse después de un divorcio. La sala se detuvo. Vanessa se giró lentamente hacia ella. Pregunté por curiosidad. Lorena tragó saliva pero no retrocedió. Dijiste que Santiago necesitaba liberarse antes de que ella cerrara las puertas. Santiago miró a Vanessa como si esa frase hubiera abierto un cajón oscuro. Vanessa se puso roja, luego pálida. ¿Entendiste mal? Rodrigo dejó su teléfono sobre la mesa. Yo también escuché comentarios similares. Pensé que era una broma. Leonor, quien hasta entonces había visto a Vanessa como un inconveniente manejable, comenzó a verla como una amenaza. ¿Qué tipo de comentarios? Vanessa respiró rápidamente. Todos ustedes están haciendo esto porque ella apareció con una abogada y un papel. Yo solo intenté proteger a Santiago de una mujer que claramente planeaba quitárselo todo. Victoria sintió la tentación de destruir a Vanessa allí mismo, enumerar cada humillación, cada mensaje, cada invitación eliminada, cada foto de la que fue recortada. Pero se dio cuenta de que la sala esperaba exactamente eso, una explosión que les permitiera llamarla desquiciada, así que eligió otra cosa. Abrió la carpeta más pequeña y sacó una llave. La colocó en el centro de la mesa. Esta es la llave de tu casa en los Hamptons que Santiago usó el verano pasado sin decírmelo. Esta es la copia del control del garaje del penthouse. Y esta es la tarjeta de acceso a la suite donde Vanessa creía que dormiría anoche. Santiago se tensó. Vanessa tragó saliva. Victoria continuó. No vine a llevarme nada. Vine a devolver lo que ustedes siempre trataron como si fuera suyo. Leonor miró las llaves como si fueran un insulto físico. ¿Quieres humillarnos? Victoria sacudió la cabeza. No, quiero evitar que sigan usándome mientras me llaman inútil en silencio. Santiago se frotó la cara. Nunca te llamé inútil. La respuesta de ella llegó rápida, pero triste. No tuviste que hacerlo. Me mantuviste fuera de las decisiones, fuera de los eventos, fuera del asiento delantero, fuera de tu vida. Hay palabras que solo sirven para dar sonido a lo que ya se ha hecho. Él intentó sostenerle la mirada, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo. Vanessa, desesperada por recuperar terreno, señaló las llaves. Eso es chantaje emocional. Quiere hacerte sentir culpable. Victoria guardó la carpeta vacía. La culpa es asunto de él. Las consecuencias son asunto mío. Por primera vez, Leonor no pudo encontrar una respuesta inmediata. Rodrigo miró a su hermano con una mezcla de lástima e irritación. Lorena se veía aliviada y asustada. El almuerzo nunca se sirvió. La comida se enfrió en algún lugar de la cocina, esperando una normalidad que no regresaría. Santiago siguió a Victoria al pasillo cuando ella se levantó para irse. No le pidió permiso a su madre para retirarse. No miró a Vanessa. Simplemente se fue. El pasillo de mármol revestido con fotografías antiguas de la familia Villarreal parecía un museo de hombres que siempre habían estado en el centro de los retratos. Victoria caminaba sin prisa y Santiago solo la alcanzó cerca del vestíbulo. Victoria. Ella se detuvo pero no se dio la vuelta de inmediato. No sabía que te sentías así. La frase salió débil y ambos lo sabían. Cuando ella finalmente lo miró, había un cansancio inmenso en sus ojos. No lo sabías porque no querías saberlo. Dejé notas. Envié correos electrónicos. Me quedé callada en las cenas. Lloré en el baño de tu madre. Regresé a casa sola. Esperé a que preguntaras. A todo lo llamaste una fase. Santiago apretó los labios. ¿Y ahora qué quieres que haga? Victoria casi se rió, no por crueldad, sino por la ironía. Incluso en el arrepentimiento, él quería una instrucción que pudiera ejecutar y cerrar el caso. Nada que se pueda arreglar hoy. Esa es la parte que no puedes soportar. Él dio un pequeño paso. Puedo sacar a Vanessa de mi vida. Victoria respondió. Eso es lo mínimo, no una reparación. La frase lo cortó más profundo que un grito.
Santiago miró hacia atrás y vio a Vanessa en la distancia, de pie a la entrada del comedor, mirándolos con odio y miedo. También vio a su madre de pie perfectamente inmóvil, calculando los daños. Por primera vez, comprendió que había confundido el control con la fuerza, la obediencia con el amor, el silencio con la paz. No quería perderte, dijo él. Y la confesión pareció demasiado tardía para ser hermosa. Victoria sostuvo su bolso contra su cuerpo, no como un escudo, sino como un límite. Querías conservarme. Perder es otra cosa. Él no tuvo respuesta. Afuera, su chofer, llamado por Gabriela, ya la esperaba en la puerta. Victoria caminó hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta principal, se dio la vuelta una última vez. Ayer, cuando pedí bajarme del auto, pensaste que era drama. Hoy, cuando devuelvo las llaves, piensas que es venganza. Quizás algún día entiendas que hay mujeres que solo se van cuando ya han intentado quedarse de todas las formas posibles. Santiago se quedó en el vestíbulo rodeado de retratos familiares, y por primera vez, ninguno de ellos parecía protegerlo. En el auto que la llevaba de regreso a la ciudad, Victoria se sentó en el asiento trasero por elección propia. Esa diferencia casi la hace llorar. No estaba Vanessa adelante. No estaba Santiago dictando el destino. No había ninguna voz diciéndole que dejara de exagerar. El chofer le preguntó si quería ir a la oficina de Gabriela o al apartamento temporal. Victoria miró por la ventana cómo se desvanecían las calles arboladas de Greenwich y pensó en las llaves sobre la mesa, el rostro de Leonor, el comentario de Lorena, la mirada rota de Santiago. A la oficina, dijo. Todavía hay mucho por hacer. En su teléfono celular, había un nuevo mensaje de Gabriela, se confirmó la consulta interna realizada por Vanessa. Tenemos el registro. Victoria cerró los ojos por un momento. El nudo se apretó, no por sorpresa, sino por confirmación. Una parte de ella había deseado estar equivocada acerca de todos, pero tener razón en ese punto era lo que la mantenía con vida. De regreso en la mansión, Vanessa intentaba explicar algo que nadie más parecía dispuesto a escuchar. Santiago, solo en el pasillo, abrió su teléfono y miró una foto antigua de él y Victoria en los Hamptons antes de que todo se pudriera. Ella sonreía a su lado, no detrás de él, a su lado, y eso lo destruyó más que cualquier documento. La confirmación sobre la búsqueda de Vanessa llegó a la oficina de Gabriela Cárdenas poco después de las 4 de la tarde, acompañada de registros internos, marcas de tiempo, la identificación del visitante y el nombre del empleado que había abierto la oficina de Santiago por unos minutos. No era una prueba explosiva, de esas que arruinan a alguien en titulares escandalosos. Para Vanessa, fue peor. Fue una secuencia discreta, organizada, burocrática, casi sin emoción, que demostraba que no se había sentado en el asiento delantero solo por vanidad. Había estado buscando puertas abiertas. Gabriela extendió las copias sobre la mesa mientras Victoria se quedaba mirando cada línea sin tocar el papel. Esto no prueba un delito por sí solo, dijo la abogada, cuidadosa como siempre, pero prueba intención, persistencia y una contradicción con su versión de los hechos. Victoria asintió. No quiero convertir esto en un espectáculo. Gabriela levantó la vista. Tienes derecho a defenderte. Victoria envolvió sus dedos alrededor de la correa de su bolso. ¿Defensa? Sí. ¿Espectáculo? No. Pasé años siendo tratada como un extra. No voy a convertirme en la atracción principal en la suciedad de otras personas. La decisión fue limpia pero no ligera. Exigía de ella una fuerza que nadie aplaudiría. A la mañana siguiente, Santiago convocó a una reunión de emergencia en Desarrollos Villarreal. Oficialmente, era para revisar los impactos financieros y legales. En la práctica, era un intento desesperado de reunir las piezas antes de que la sospecha infectara a los inversores, la familia y la junta directiva. La sala de conferencias principal en Hudson Yards, con su larga mesa de madera oscura y paredes de vidrio, se sentía más fría que de costumbre. Gerardo ya estaba sentado con informes financieros. El abogado de Santiago hojeaba una carpeta gris. Rodrigo ocupaba una silla lateral y Leonor se presentó vestida en tonos claros, como si la elegancia pudiera absolver años de manipulación. Vanessa también llegó.
A pesar de que nadie confirmó si había sido invitada, entró con tacones firmes, cabello impecable, un bolso de diseñador y una sonrisa tensa. Santiago la vio y no ocultó su incomodidad. «Esta reunión no es para ti». Ella respondió en voz baja pero calculada. «Si van a hablar de mí, tengo derecho a estar presente». Leonor miró a su hijo, luego a la joven, y por primera vez no hubo condescendencia en su rostro. Hubo cálculo. Vanessa, al notar esto, se sentó de todos modos. Ella todavía creía que ocupar espacio era lo mismo que pertenecer. Victoria llegó 5 minutos más tarde, acompañada por Gabriela. No llevaba armadura de batalla. No vestía de rojo. No llevaba joyas que exigieran atención. Vestía un traje marfil sencillo y elegante y sostenía un portafolio beige, no el negro. Esa diferencia irritó a Santiago de manera irracional, porque la carpeta negra ya se había convertido en el símbolo de lo que él no entendía. La beige parecía decir que había más, que la historia no terminaba donde él pensaba. Cuando Victoria entró, algunas personas se pusieron de pie por tardía cortesía. Ella saludó a la sala con un breve asentimiento y se sentó frente a Santiago, no en la silla que él señaló, sino en la que ella eligió antes de que él siquiera hablara. El detalle no pasó desapercibido. Gerardo bajó la mirada. Rodrigo se cruzó de brazos. Vanessa apretó los labios. Santiago se aclaró la garganta. Mantengamos esto objetivo. Victoria lo miró. Ser objetivos nos habría ahorrado 5 años. Gabriela abrió la carpeta. Estamos aquí para alinear 3 puntos, la separación matrimonial, el uso de activos privados y el cese del acceso no autorizado a la información financiera. Vanessa soltó una risa corta. Acceso no autorizado. ¡Qué conveniente! Gabriela no se inmutó. Conveniente es una palabra curiosa, señorita Casillas. Los registros muestran que su credencial de visitante se usó para buscar datos inmobiliarios y garantías vinculadas a la señora Victoria un día en que el señor Villarreal no estaba en la oficina. El silencio fue inmediato. Vanessa enderezó su postura. Yo no busqué nada. Tal vez alguien usó mi credencial. Gerardo respiró hondo. Las cámaras de seguridad la muestran entrando a la oficina y permaneciendo sola durante 9 minutos. Santiago giró el rostro lentamente hacia ella. Vanessa intentó respaldar su mentira con indignación. Estaba esperando a Santiago. Toqué cosas en la tableta del escritorio sin saber que era algo importante. Victoria habló por primera vez sin levantar la voz. Le preguntaste a Lorena si las propiedades a mi nombre podían transferirse después de un divorcio antes de que supieras que yo pediría el divorcio. Vanessa abrió la boca, la cerró y luego atacó. Porque cualquier mujer se daría cuenta de que estabas planeando algo. No eres ninguna santa. Victoria asintió levemente. No lo soy. Solo soy la persona a la que subestimaste porque estabas demasiado ocupada intentando ocupar mi lugar. Santiago se pasó la mano por la frente. No había una defensa limpia para eso. El abogado de Santiago intentó recuperar el control, hablando de evitar acusaciones personales y proteger la imagen de la empresa. Gabriela asintió con frialdad. Exactamente. Por esa razón, mi cliente eligió no llevar este asunto a la prensa. Los ojos de Vanessa se agrandaron. ¿A qué te refieres con la prensa? La pregunta reveló más miedo del que pretendía. Victoria la miró y en esa mirada no había placer. Entraste a esta sala esperando que yo gritara, llorara, que pareciera loca. No te voy a dar eso. Vanessa se rió, pero su voz se quebró. ¡Qué generosa! Victoria continuó. No es generosidad. Es un límite. No necesito arrastrar mi nombre por el lodo para demostrar que tocaste lo que no debías. Leonor, silenciosa hasta entonces, intervino con una voz más baja de lo habitual. ¿Y qué es lo que quieres, Victoria? La pregunta llegó tarde, pero llegó. Victoria se giró hacia su suegra. Quiero la remoción inmediata de mi nombre de cualquier operación de la familia Villarreal, confirmación por escrito de que mis activos privados ya no se utilizarán como garantía para la credibilidad de la empresa, y la devolución de todos los accesos vinculados a las propiedades de mi propiedad.
Leonor apretó el puño. Eso debilita a la familia. Victoria respondió. No, solo revela cuántos se apoyaban en alguien que afirmaban no necesitar. La frase cortó la habitación limpiamente. Gerardo no discutió. Rodrigo desvió la mirada. Santiago se quedó completamente inmóvil, y por un momento Victoria vio en él no al esposo arrogante, sino al niño criado para creer que perder el control era lo mismo que morir. Esa comprensión no borró el daño, solo lo hizo más triste. Él finalmente habló. No sabía que la empresa dependía tanto de ello. Gerardo respondió antes de que Victoria pudiera hacerlo. Dependía de la confianza generada por la estabilidad del matrimonio y las garantías indirectas. No era una dependencia operativa, sino reputacional. Y la reputación también se desploma. Santiago cerró el puño sobre la mesa. Vanessa murmuró. Así que lo estás destruyendo todo por venganza. Victoria se giró hacia ella. Solo estoy retirando mi cuerpo de debajo de la casa antes de que se derrumbe sobre mí. Gabriela deslizó un documento hacia adelante. Aquí está la propuesta formal. No hay abuso de demanda. No hay exposición pública. No hay intento de apoderarse de la empresa. Solo una separación de responsabilidades. El abogado de Santiago lo leyó, y su silencio fue más aclarador que cualquier protesta. No había exceso legal allí, solo precisión. Vanessa se dio cuenta de que estaba perdiendo la narrativa e hizo lo que siempre había hecho cuando su belleza, encanto y falsa fragilidad fallaban, intentó hacerse la víctima. Se puso de pie, con los ojos brillando de rabia contenida. Es muy fácil para todos ustedes juzgarme. Todos nacieron con apellidos, dinero, protección. Yo tuve que aprender a sobrevivir. Santiago vino a mí porque era infeliz. Decía que se sentía solo en ese matrimonio, que Victoria era fría, que no se preocupaba por él. Santiago cerró los ojos de vergüenza. Victoria permaneció sentada. Vanessa la señaló. ¿Crees que sufriste porque te sentaste en el asiento trasero una noche? Pasé toda mi vida fuera de las puertas que la gente como tú mantenía cerradas. La sala quedó en silencio. Por primera vez, el dolor real de Vanessa se mostró a través de su ambición, pero el dolor real no absolvía el daño elegido. Victoria respiró lentamente. Creo que te han dejado afuera muchas veces, pero no intentaste abrir tu propia puerta. Intentaste empujarme a mí fuera de la mía. Vanessa se vio como si la hubieran abofeteado, aunque nadie la había tocado. Eso fue peor que cualquier humillación pública. Santiago se puso de pie, no para defender a Vanessa, sino porque ya no podía soportar estar sentado frente a las consecuencias. Suficiente, la palabra salió con fuerza. Vanessa se giró hacia él con desesperación. ¿Vas a dejar que me destruya? Él la miró con amarga tristeza. Ayudaste a destruir lo que yo ya estaba destruyendo. Ella dio un paso atrás. Me prometiste una vida. Santiago miró a Victoria por un segundo, luego desvió la mirada. Le prometí cosas a mucha gente mientras me mentía a mí mismo. Leonor se tensó al escuchar a su hijo exponer debilidad frente a todos. Santiago. Él ignoró a su madre. Vanessa, ya no vas a tener acceso a la empresa, al penthouse, a los eventos familiares ni a ninguna información conectada conmigo. Vanessa soltó una risa incrédula. Así que es eso. Ella firmó unos papeles y tú me desechas. Victoria sintió que la frase tocaba una cruel ironía. Vanessa ahora estaba saboreando el mismo mecanismo que ella había ayudado a alimentar, Santiago retirando a alguien del escenario porque su presencia ahora amenazaba su orden. La diferencia era que Victoria no sintió triunfo. Sintió solo la confirmación de que este hombre todavía necesitaba aprender a no tratar a las personas como piezas de ajedrez. Gabriela reanudó la reunión antes de que la escena se convirtiera exactamente en el espectáculo que Victoria rechazaba. Las medidas propuestas se pueden firmar hoy o llevar a revisión, pero los congelamientos ya están vigentes. El abogado de Santiago murmuró que necesitaría revisar algunos puntos. Gerardo declaró que financieramente lo mejor era aceptar la separación de responsabilidades de inmediato para contener los riesgos. Rodrigo estuvo de acuerdo, sorprendiendo a su madre.
Es lo mínimo. No podemos seguir usando su nombre mientras fingimos que ella es el problema. Leonor le lanzó a su hijo menor una mirada cortante, pero no encontró apoyo. Por primera vez, la matriarca se dio cuenta de que su autoridad ya no cubría todos los agujeros. Santiago tomó su pluma. Sus manos estaban firmes, pero su rostro no. Antes de firmar, miró a Victoria. Este es el final. Ella sostuvo su mirada. Es el final de que tú decidas por mí. Él asintió lentamente, como si cada palabra le costara. Firmó la primera página, luego la segunda, luego la tercera. El sonido de la pluma sobre el papel parecía demasiado pequeño para tanto naufragio, pero Victoria sabía que las grandes prisiones también se desmantelan con ruidos discretos. Vanessa se fue antes del final oficial. No se despidió. La puerta se cerró con tanta fuerza que hizo que Leonor se estremeciera de irritación, no de lástima. Santiago no la siguió. Ese fue el primer gesto concreto, mínimo, insuficiente, y sin embargo, real que Victoria vio de él. Pero no lo confundió con redención. La redención no era dejar que una amante saliera de una habitación. La redención sería vivir después sin necesidad de colocar a otra persona en un asiento menor para sentirse en control. Cuando terminó la reunión, Gerardo recogió los documentos con cuidado y Gabriela guardó las copias firmadas. Leonor se acercó a Victoria cerca de la ventana. Durante unos segundos, las dos mujeres miraron hacia la ciudad sin mirarse la una a la otra. Siempre fuiste más fuerte de lo que parecías, dijo la suegra. Victoria respondió. No, solo dejé de suavizarme para encajar. Leonor no se disculpó. Tal vez todavía no sabía cómo. Solo dijo. La familia sobrevivirá. Victoria la miró. Yo también. Esa es la parte que todos ustedes no lograron calcular. La matriarca recibió la frase en silencio, y en ese silencio hubo más respeto que en todos sus branches dominicales anteriores juntos. Santiago esperó a que todos se hubieran ido antes de acercarse. La habitación, ahora casi vacía, se sentía más grande. Victoria estaba guardando su pluma en su bolso cuando él se detuvo a 2 pasos, manteniendo su distancia como quien ha aprendido una nueva regla. Demasiado tarde. Leí los correos electrónicos, dijo. Ella no respondió de inmediato. Él continuó, los informes que enviaste, los mensajes sobre los activos, incluso las invitaciones donde preguntaba si debía ir contigo. Lo encontré todo. Victoria cerró el cierre de su bolso, y él tragó saliva. Quería decir que no los vi, pero sí los vi. Simplemente no los consideré importantes. Su honestidad llegó sin belleza, dura y retrasada. Victoria sintió que los ojos le ardían, pero no dejó que las lágrimas decidieran por ella. Gracias por no convertir tu culpa en una excusa. Él parecía desolado. No sé cómo arreglarlo. Ella miró a la ciudad detrás de él. Tal vez empieza por aceptar que algunas cosas no se pueden arreglar para que vuelvan a ser como antes. Algunas se reconocen para que nunca se repitan. Santiago parecía más pequeño, no humillado, sino humano. ¿Me odias? La pregunta fue casi infantil. Victoria respiró hondo. No, pero ya no confío en ti, y hoy eso importa más. La frase quedó flotando entre ellos con el peso exacto de la verdad. Santiago quería pedir una oportunidad, pedir tiempo, pedirle que viera al hombre arrepentido que comenzaba a surgir bajo las ruinas del esposo arrogante. Pero por primera vez, comprendió que pedir también podía ser una forma de presión. Así que no pidió. Solo dijo. Voy a retirar a Vanessa de la empresa y a revisar todo con Gerardo. Sin usar tu nombre, sin tu firma, sin tu sombra. Victoria lo observó, buscando el viejo truco, la promesa fácil, el gesto performativo. No lo encontró. Encontró agotamiento, tal vez vergüenza, tal vez un comienzo. Hazlo porque es lo correcto, no porque quieras que regrese. Él bajó los ojos. Aún no sé cómo separar lo uno de lo otro. La respuesta sincera dolió menos que las viejas mentiras. Victoria caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo.
Entonces apréndelo lejos de mí. Santiago no la detuvo. La puerta se cerró lentamente, y esa ausencia elegida por ella tuvo más autoridad que cualquier orden que él hubiera dado jamás. En el pasillo, Gabriela esperaba con los documentos bajo el brazo. Fuiste más generosa de lo que la mayoría sería, dijo. Victoria sacudió la cabeza. No confundas los límites con la generosidad. Simplemente no quería cargar con su basura. Subieron juntas al ascensor. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, Victoria vio a Santiago a través de la pared de vidrio de la oficina, parado frente a la mesa, rodeado de papeles firmados y sillas vacías. No sintió victoria. Sintió duelo, pero era un duelo que abría un camino. En la planta baja, su chofer la estaba esperando. Esta vez, no caminó hacia el asiento trasero. Caminó hacia la puerta del copiloto, se detuvo por un momento, luego sonrió levemente para sí misma y caminó hacia el lado del conductor. El hombre parecía confundido. ¿Quiere conducir, señora? Ella extendió la mano. Sí, quiero. Él le entregó las llaves sin discutir. Victoria se subió, ajustó el asiento, acomodó el espejo y colocó sus manos sobre el volante. La 10ª Avenida estaba congestionada, lenta, llena de bocinas y prisas. Aún así, al encender el motor, sintió algo que no había sentido en años. No era el control sobre todo, era dirección, y eso era suficiente. Aquella noche, Vanessa le envió un último mensaje a Santiago: te vas a arrepentir de elegir a una mujer que te destruyó. Él lo leyó sentado solo en el apartamento del hotel, sin responder. Luego borró su contacto, no como un gesto heroico, sino como quien finalmente cierra una ventana por la que él mismo había dejado entrar la tormenta. Luego abrió de nuevo los viejos correos electrónicos de Victoria. Había uno de hace 3 años con el asunto, sobre nosotros. Nunca había respondido. Lo leyó ahora. No había acusaciones. Era una petición: Santiago, no quiero ganar discusiones. Quiero sentir que todavía hay un lugar para mí a tu lado. Se cubrió el rostro con las manos. Y esta vez, el arrepentimiento no vino con ira hacia ella. Vino puro, humillante y merecido. Al otro lado de la ciudad, Victoria estacionó frente a un pequeño apartamento de alquiler a corto plazo en el West Village. Subió sola, se quitó los zapatos y dejó las llaves sobre la mesa. Antes de dormir, recibió una confirmación de Gabriela: todos los congelamientos esenciales estaban activos, los documentos firmados, los riesgos contenidos. Victoria miró por la ventana el horizonte iluminado de Nueva York y respiró. Por primera vez, la ciudad no se sentía como un lugar donde había sido abandonada. Se sentía como un camino abierto. En la primera semana después de la firma, Victoria aprendió que la libertad no llegaba como la escena final de una película, con música alta y el viento en el cabello. Llegaba en tareas pequeñas, casi sin glamour: cambiar contraseñas, elegir una cama nueva, responder mensajes sin disculparse por existir, decidir qué cenar sin calcular si Santiago llegaría a casa irritado. El apartamento temporal en el West Village era más pequeño que cualquier lugar donde hubiera vivido en los últimos años. Sin embargo, había algo inmenso en esa sala de estar con su sofá sencillo, su mesa de madera clara y una ventana que daba a la ciudad que respiraba entre edificios, cables y luces. Se despertaba temprano, preparaba café, revisaba documentos con Gabriela y luego caminaba hacia un espacio de CEO Working en Tribeca. Allí comenzó a reabrir un proyecto al que Santiago había llamado Pasatiempo, una firma de consultoría de reorganización patrimonial para mujeres que habían sido desplazadas de sus propias decisiones financieras. En el primer día, mientras llenaba un formulario de registro, vaciló en el campo de estado civil. No lloró. Simplemente escribió: en proceso de divorcio, y se dio cuenta de que la frase no la disminuía. Solo explicaba una transición. Santiago, por otro lado, descubrió que perder a Victoria no significaba solo dormir sin ella. Significaba encontrar su ausencia en lugares donde su presencia solía ser tan silenciosa que se sentía como un mueble más. El equipo de finanzas exigía revisiones de contratos. Gerardo asumió temporalmente más autonomía. Rodrigo comenzó a cuestionar decisiones que solía aceptar en silencio, y Leonor, por primera vez en muchos años, tuvo que llamar a la gente ofreciendo explicaciones en lugar de órdenes.
Vanessa desapareció de los eventos donde solía circular como el reemplazo prometido, pero dejó suficiente rastro como para que las puertas se cerraran antes de que intentara abrirlas de nuevo. Algunos amigos sociales, tan rápidos para halagar como para abandonar, comenzaron a tratarla como un problema. Santiago recibió 2 mensajes de ella en la primera semana, 3 en la segunda, ninguno en la tercera. No la extrañaba. Se sentía avergonzado de haber confundido la emoción de ser deseado con el amor. Un viernes por la noche, regresó al penthouse del Upper East Side solo para recuperar algunos artículos autorizados. El portero, Roberto, abrió la entrada con formalidad, y Santiago, cruzando el vestíbulo por el que alguna vez había caminado como dueño, sintió el peso de ser un visitante. Dentro del apartamento, todo parecía más honesto sin Vanessa y sin fiestas. Los muebles elegidos por Victoria. Los libros que nunca le había preguntado si leía. Las plantas que ella cuidaba incluso cuando él decía que no tenía tiempo. Una taza olvidada en el fondo de un gabinete con su inicial grabada. Santiago encontró en un cajón de la oficina un viejo cuaderno con cubierta gris. No era un diario. Eran notas sobre ideas, cuentas y planes para el proyecto que él había descartado con un beso distraído en la frente y una frase que ahora lo enfermaba: puedes ver esto más tarde, cariño. Ahora no es el momento. Hojeó páginas donde Victoria trazaba estrategias, nombres de clientes potenciales, observaciones sobre mujeres que no entendían sus propios contratos porque sus esposos decían que era mejor así. Se sentó en el suelo rodeado de una vida que había ignorado y comprendió que su esposa no se había vuelto fuerte después de irse. Ella ya era fuerte. Él simplemente había preferido llamarla silenciosa para no tener que reconocer su inteligencia. Esa noche, antes de irse, dejó su llave sobre el mostrador y envió un mensaje de texto corto a Gabriela. No a Victoria. Solo tomé lo autorizado. La llave está en la cocina. Gabriela le mostró el mensaje a Victoria a la mañana siguiente mientras tomaban un café en una elegante y tranquila panadería en Tribeca. Está intentando comportarse, dijo la abogada en tono neutral. Victoria revolvió su café negro, observando cómo giraba la espuma oscura. Comportarse no es cambiar. Gabriela sonrió levemente. Yo no dije que lo fuera. Victoria respiró hondo. Había días en que extrañaba a Santiago de una manera irritante. No al hombre que la humilló, sino al hombre que a veces aparecía en destellos al principio de su matrimonio, el que cocinaba mal y se reía de sí mismo, el que se ponía nervioso antes de las reuniones importantes. El que una vez le tomó la mano durante una tormenta en los Hamptons y dijo que se sentía menos competitivo cuando estaba con ella. Odiaba recordar eso porque un buen recuerdo, cuando se mezclaba con una herida, podía convertirse en una trampa. ¿Pidió verme?, preguntó. Gabriela cerró su carpeta. ¿Lo hizo? Dijo que no quiere discutir el divorcio. Quiere disculparse en persona. Victoria miró por la ventana a la gente que corría por la calle. Cada hombre que pierde el control descubre palabras hermosas. Gabriela no discrepó. Y cada mujer que recupera el control puede elegir si escuchar o no. Victoria permaneció en silencio durante un largo momento. Escucharé una vez. Programaron la reunión en una cafetería de Tribeca justo en mitad de la tarde. Sin salas privadas, sin mesas familiares, sin oficinas corporativas, sin autos esperando afuera como una amenaza. Victoria llegó temprano, no por ansiedad, sino porque le gustaba elegir su propio asiento. Se sentó cerca de la ventana frente a la entrada y ordenó agua mineral. Cuando Santiago entró, ella notó que se veía diferente de una manera que no intentaba parecer atractiva. Su barba estaba recortada, su saco era sencillo, sin loción agresiva, sin un reloj llamativo en su muñeca. Seguía siendo Santiago Villarreal. Todavía cargaba con el cuerpo de alguien entrenado para ocupar espacio. Pero había una nueva precaución en sus pasos. Se detuvo frente a la mesa y no se sentó. ¿Puedo?, preguntó. La palabra casi dolió. Victoria señaló la silla. Puedes. Él se sentó sin apoyarse completamente contra el respaldo, como si supiera que no estaba allí para relajarse. Durante unos segundos, escucharon el tintineo de las tazas, las conversaciones bajas, la máquina de café espresso. Santiago la miró y dijo:
No vine a pedirte que regreses. Victoria sostuvo su mirada. Qué bueno, porque no vine a ser convencida. Él asintió, aceptando el primer límite sin intentar negociarlo. Vine a decir que lo siento, pero sé que esa frase por sí sola es pequeña. Siento haber puesto a Vanessa en el asiento delantero. Siento no haberla corregido cuando dijo que eras una esposa solo en el papel. Siento cada brunch donde dejé que mi madre te menospreciara con elegancia. Siento haber leído tus correos electrónicos demasiado tarde. Y siento que durante años llamé a tu dolor drama para no tener que llamar a mi comportamiento crueldad. Victoria sintió que la garganta se le cerraba, pero no desvió la mirada. La vieja parte de ella quería aliviar su culpa, decirle que estaba bien, que ahora solo importaba el futuro. La nueva mujer, o tal vez la verdadera mujer, permaneció en silencio. Santiago pasó la mano por su vaso de agua sin beber. Comencé terapia. Ella parpadeó con sorpresa, a pesar de intentar no mostrarlo. Él continuó. No digo esto para ganar puntos. Lo digo porque Gerardo me dijo que trato a las personas como extensiones de mi propio miedo. Me enojé con él. Luego me di cuenta de que era verdad. Victoria habló en voz baja. También trataste al amor como una propiedad. Santiago asintió. Sí. La conversación no curó nada en ese instante, pero por primera vez, ya no lastimaba. Santiago compartió que Vanessa había intentado acercarse a Leonor, luego a Rodrigo, luego a algunos contactos sociales, pero perdió su influencia cuando los registros internos demostraron que su curiosidad era estratégica. No fue destruida públicamente, simplemente dejó de estar protegida en el silencio. Leonor, demasiado orgullosa para disculparse directamente, había enviado un mensaje formal a través de Gabriela, reconociendo que los límites financieros de Victoria serían respetados. Victoria casi se rió al escuchar eso. Tu madre se disculpa como quien registra los minutos de una reunión. Santiago sonrió con una sonrisa triste por primera vez. Es la máxima cantidad de humanidad que puede reunir sin desmayarse. El breve humor se desvaneció justo después. También preguntó si aceptarías una invitación a cenar algún día. Le dije que no te traería esa petición. Victoria levantó una ceja. Y sin embargo, la trajiste. Él sacudió la cabeza. La traje como información, no como presión. No tienes que volver a pisar esa casa jamás. Victoria miró hacia la calle. La palabra jamás era fuerte, a veces necesaria. Todavía no sé qué quiero hacer con esa parte de mi vida. Santiago respondió. No tienes que saberlo hoy. Fue una frase simple, tal vez la más generosa que él le había dado jamás. Pasaron las semanas. El proceso de divorcio avanzó sin espectáculo porque Victoria rechazó las invitaciones invisibles a convertir su dolor en titulares. Algunas personas de la élite de Manhattan intentaron extraer detalles en eventos discretos con preguntas codificadas con falsa preocupación. Ella aprendió a sonreír y responder, estoy bien cuidada legal y emocionalmente. La frase cerraba las conversaciones. Su firma de consultoría, Horizonte Claro, comenzó con 3 clientes referidos por Gabriela, luego 5. Luego, una reunión con una organización de apoyo para mujeres empresarias. Victoria descubrió una extraña alegría al explicar cláusulas, hacer preguntas que nadie les había hecho a estas mujeres, verlas enderezar la espalda al darse cuenta de que su ignorancia financiera a menudo era fabricada por quienes se beneficiaban de ella. Una mañana lluviosa, al salir de una reunión en Midtown, se detuvo exactamente en la misma acera donde se había bajado del auto de Santiago. El edificio de Gabriela estaba allí, el paso peatonal, el flujo del tráfico, el ruido vivo de la ciudad. Por un segundo, el recuerdo regresó por completo, Vanessa en el asiento delantero, Santiago ordenando que se cerrara la puerta, ella abrazando la carpeta contra su pecho. Victoria cerró los ojos. Cuando los abrió, no vio derrota. Vio un hito histórico. Algunas mujeres tenían álbumes de boda. Ella tenía una acera donde había renacido. Santiago también cambió, pero no de una manera cinematográfica. Perdió temporalmente la presidencia ejecutiva ante un comité de gobierno sugerido por Gerardo y aprobado por Rodrigo. Al principio, lo sintió como una humillación. Luego,
Como una consecuencia, comenzó a trabajar en una oficina más pequeña sin la vista privilegiada, revisando procesos que solía delegar con arrogancia. Se disculpó con Gerardo. Se disculpó con Lorena por ignorar su incomodidad con Vanessa. Intentó disculparse con su madre por permitirle dirigir su matrimonio como si fuera una sucursal de la empresa, pero Leonor respondió que estaba siendo dramático. Esta vez, Santiago no retrocedió. No es drama, madre. Ese es solo el nombre que le damos al dolor de otras personas cuando estorba nuestra conveniencia. Leonor se quedó en silencio. Quizás fue el comienzo de algo. Quizás no. Por la noche, Santiago conducía él mismo. Ya no usaba chofer para viajes cortos. En los semáforos, a veces miraba el asiento vacío del copiloto y recordaba que el problema nunca había sido quien se sentaba allí. El problema era que él pensaba que tenía derecho a decidir el valor de una mujer por el asiento que le ofrecía. El divorcio se finalizó meses después sin una guerra pública. El día de la firma final, Victoria y Santiago se reunieron nuevamente en la oficina de Gabriela. La abogada mantuvo la formalidad, explicó los términos finales y dejó claro que todo avanzaba según lo acordado. No hubo disputas vulgares, ni reconciliaciones dramáticas a través del escritorio. Había dos adultos parados ante las ruinas de lo que no habían sabido proteger. Cuando Victoria firmó, sintió un pellizco en el pecho, pero no vaciló. Santiago firmó a continuación y pasó unos segundos mirando el nombre de ella en el documento. Ojalá hubiera sido diferente, dijo. Victoria tapó la pluma. Yo también, pero desearlo después no cambia lo que permitimos antes. Él lo aceptó. Al salir, Gabriela se quedó atrás, dándoles unos metros de pasillo. Santiago se detuvo cerca del ascensor. ¿Eres feliz? La pregunta pudo haber sido invasiva, pero llegó sin exigencias. Victoria lo pensó. Estoy aprendiendo a no llamar soledad a la paz. Él respiró como si eso lo conmoviera más de lo que esperaba. Te mereces la paz. Ella lo miró. Lo sé. Esa es la diferencia. Aquella noche, Victoria inauguró oficialmente su firma de consultoría en una pequeña oficina de paredes claras, flores sencillas y un letrero simple, horizonte claro. Invitó a unas pocas personas, Gabriela, Lorena, 2 clientas, un viejo profesor universitario, y sorprendentemente, a Rodrigo, quien se presentó con un ramo de flores y una sincera timidez. Santiago no fue invitado. Escuchó de su cuñada que el evento había sido hermoso, y no se quejó. Se quedó en casa, abrió una botella de agua mineral, no de vino, y escribió una carta. No la envió. No le pidió que regresara. Solo le agradeció por haberse ido antes de que ambos se convirtieran en personas permanentemente irreconocibles. Victoria, durante un breve brindis, habló sin micrófono, sin escenario, sin la intención de volverse viral a través del dolor. Muchas mujeres no necesitan que alguien les dé un asiento. Solo necesitan dejar de aceptar el asiento que las disminuye. Gabriela sonrió. Lorena se enjugó una lágrima discreta. Afuera, Nueva York seguía funcionando de manera ruidosa, desigual, brillante y dura. Dentro de esa habitación, sin embargo, había un nuevo tipo de silencio. No el silencio de la sumisión, sino el silencio de alguien que finalmente puede respirar. Meses después, Victoria se encontró con Santiago por casualidad en la misma cafetería de Tribeca. Ella salía de una reunión, sosteniendo una carpeta azul y las llaves de su propio auto. Él estaba sentado solo leyendo un libro que, a juzgar por la portada, trataba sobre dinámica familiar y regulación emocional. Al verla, se puso de pie pero no se acercó demasiado. Hola, Victoria. Ella sonrió levemente. Hola, Santiago. No estaba Vanessa. No estaba Leonor. No había abogados. No había deudas pendientes entre ellos en ese minuto. Había historia y límites. Él preguntó cómo iba la firma de consultoría. Ella dijo que crecía lentamente, de la manera correcta. Él dijo que se había alejado de la presidencia por un tiempo y que, aunque era difícil, le estaba haciendo bien. La conversación duró unos minutos, sin promesas. Al despedirse, Santiago miró la calle.
¿Estás conduciendo? Ella levantó las llaves. Siempre que puedo. Él sonrió con tristeza y respeto. ¿Te queda bien? Victoria aceptó la frase sin convertirla en una invitación. Cuídate, Santiago. Él respondió. Tú también. Y esta vez, ninguno intentó retener al otro en el lugar equivocado. Victoria salió a la acera donde el sol de la tarde teñía de dorado los edificios y el tráfico comenzaba a densificarse. Su auto estaba estacionado a unos metros. Abrió la puerta, se subió al asiento del conductor y se quedó quieta por un momento, mirando el volante bajo sus manos. Recordó la noche en la avenida Park, el asiento trasero, la voz de Santiago diciendo que era solo un asiento. Vanessa sonriendo en el espejo. También se recordó a sí misma abriendo la puerta, pisando el pavimento y eligiendo desaparecer como es debido. Sonrió ahora sin amargura porque no había desaparecido. Solo había dado un paso fuera de la vista de alguien que no sabía cómo verla. Encendió el auto, ajustó el espejo y vio su propio rostro, más sereno, más adulto, menos dispuesto a confundir el amor con el permiso. En la radio, una canción suave llenaba el silencio. Antes de incorporarse a la avenida, recibió un mensaje de Gabriela, primera conferencia confirmada para el próximo mes. Victoria respondió, sigamos adelante. Luego se incorporó al tráfico de Nueva York, sin prisa por llegar a una vida perfecta. Bastaba con que fuera suya. Al otro lado del vidrio de la cafetería, Santiago la vio partir. No corrió tras ella. Ese fue, tal vez, su mayor gesto de amor tardío, dejarla ir sin convertir su partida en otra competencia. Se volvió a sentar, abrió su libro, pero tardó un tiempo en leer. Pensó en el asiento delantero, en el asiento trasero, en todos los lugares que había repartido como si las personas fueran piezas de mobiliario en una habitación. Pensó que tal vez nunca recuperaría a Victoria, y que aceptar eso era la primera cosa decente que hacía por ella. Cuando finalmente bajó la mirada a la página, su teléfono celular vibró con un mensaje de Leonor preguntando si iría al brunch dominical. Él respondió, iré, pero no para fingir que todo está bien. Su madre lo dejó en visto y no respondió. Santiago casi sonrió. Afuera, Victoria seguía conduciendo, pequeña entre los autos, autobuses y luces, pero completa de una manera que él nunca había sabido permitir, y la ciudad que, en aquella noche de dolor, fue testigo de su salida. Ahora era testigo de algo más, una mujer que no necesitaba ocupar el asiento delantero de nadie porque finalmente había elegido su propia dirección. 6 meses después del divorcio, Victoria aprendió que empezar de nuevo no significaba borrar a Santiago, a Vanessa o a la familia Villarreal de su memoria. Significaba recordar sin volver a sangrar por la misma herida. La firma de consultoría, Horizonte Claro, había crecido más de lo que esperaba. No era una corporación masiva, ni ocupaba un piso entero en Hudson Yards, pero tenía algo que ninguno de los salones de la familia Villarreal tuvo jamás, mujeres que entraban con miedo y salían con los hombros un poco menos caídos. Victoria ayudaba a esposas, viudas, hijas de empresarios, pequeñas emprendedoras e incluso a mujeres de familias tradicionales que durante años habían firmado documentos sin entender lo que estaban entregando. Cada vez que una de ellas decía, me siento invisible, Victoria respiraba hondo porque conocía esa palabra desde adentro. Esa mañana, fue invitada a dar una charla en un auditorio boutique en Manhattan. El tema era simple pero poderoso, autonomía, dignidad y elecciones dentro de las relaciones. Gabriela Cárdenas estaba en la primera fila, orgullosa como quien ve una herida convertirse en una herramienta. Lorena también se presentó discretamente, llevando flores blancas y una disculpa que no llegó como un discurso, sino en forma de presencia. Victoria subió al escenario sin un vestido llamativo, sin joyas exageradas, sin intentar parecer invencible. Vestía un traje de pantalón claro y sostenía solo unas pocas hojas de notas. Cuando miró al público, vio a muchas mujeres en silencio. Algunas tenían ojos cansados, otras tenían las manos apretando sus bolsos con fuerza. Victoria reconoció ese gesto. Era el gesto de alguien que todavía cargaba documentos, miedos y excusas, todo en el mismo espacio. Comenzó sin drama. Durante mucho tiempo, pensé que el amor era quedarse. Luego descubrí que, a veces, el amor propio es saber cómo irse. El auditorio se quedó en silencio.
No era un silencio vacío, era un silencio atento y lleno de historias no contadas. Victoria continuó. Mucha gente piensa que una humillación debe ser masiva para justificar una ruptura. Pero a veces el alma no se rompe en un escándalo. Se desgasta en pequeñas escenas, una silla que nunca se ofrece, una reunión de la que te excluyen, un chiste que todos fingen no escuchar, un asiento trasero donde te dicen que te sientes, como si tu lugar fuera siempre una idea de último momento. Se detuvo por un momento porque su propia voz casi se quiebra. Pero no se quebró. La noche que pedí bajarme del auto, no estaba huyendo. Estaba volviendo a mí misma. En la parte trasera del auditorio, Santiago escuchaba sin moverse. No le había dicho a nadie que vendría. Compró el boleto con otro nombre, se sentó en la última fila y se prometió a sí mismo que no se acercaría si su presencia la molestaba. No estaba allí para ser perdonado, estaba allí para ser testigo, tal vez por primera vez, sin intentar ser el centro de atención. Cuando Victoria habló del asiento trasero, Santiago sintió que la vergüenza le atravesaba el pecho como algo merecido pero diferente de antes. No convirtió la vergüenza en ira, simplemente bajó los ojos y la aceptó. A su lado, una mujer mayor escribía citas en un cuaderno. Al frente, una joven se enjugaba lágrimas discretas. Santiago comprendió tardíamente que el dolor de Victoria nunca había sido pequeño. Lo que era pequeña era su propia perspectiva. Después de la charla, algunas mujeres se acercaron a Victoria. Una de ellas, con un vestido azul y voz temblorosa, dijo: Mi esposo lo decide todo porque dice que yo no entiendo de dinero. Victoria sostuvo sus manos con cuidado. Entonces el primer paso no es pelear. Es aprender. El conocimiento te devuelve la voz incluso antes de devolverte el valor. Otra mujer preguntó si irse era siempre la solución. Victoria respondió con honestidad. No, cada historia tiene su camino, pero quedarse nunca puede significar desaparecer. Gabriela, escuchando cerca, sonrió con emoción contenida. Esa era la diferencia entre la venganza y la transformación. La venganza habría terminado con la caída de Santiago. La transformación comenzaba allí mismo, cuando la historia de Victoria dejaba de ser solo una herida y se convertía en un puente para otras mujeres. Cuando el auditorio se vació, Santiago se quedó cerca de la salida. Victoria lo vio. No saltó. No se endureció. No sonrió como antes. Simplemente caminó hacia él con serenidad. «Viniste», dijo. Santiago mantuvo las manos frente a él sin intentar tocarla. «Vine a escuchar. No vine a pedir nada». Ella asintió. «¿Y qué escuchaste?» Él respiró hondo. «Que pasé años llamando exageración a todo lo que te estaba destruyendo». Victoria sostuvo su mirada. Había dolor allí, pero no dependencia. Había memoria, pero no prisión. Santiago continuó. También escuché que convertiste el peor día de tu vida en algo que ayuda a otras personas. Yo nunca habría tenido ese tipo de grandeza. Victoria respondió. ¿Tranquilo? La grandeza no nace lista. A veces aparece cuando nos negamos a seguir siendo pequeños dentro de la historia de otra persona. Se quedaron en silencio por unos segundos. Afuera, las calles de Manhattan seguían moviéndose, abarrotadas, vivas, impacientes. Santiago miró la calle, luego a ella. Todavía te extraño. Victoria no apartó la mirada. Lo sé. Él casi sonrió, una sonrisa triste. Pero no voy a usar eso para arrastrarte de vuelta. Por primera vez, ella vio en él una forma de respeto que no necesitaba ser anunciada. Eso es bueno, Santiago. Él asintió. Estoy aprendiendo tarde. Victoria recogió su bolso de una mesa. Aprender tarde sigue siendo mejor que continuar fingiendo que no hay una lección. Caminaron juntos hacia la salida, pero no como pareja. Como dos personas que habían compartido un amor, una ruina y una consecuencia. En la acera, Santiago le preguntó si quería que le pidiera un auto. Victoria levantó sus propias llaves. Conduje hasta aquí. Él sonrió levemente. Por supuesto que lo hiciste.
Ella abrió el auto, puso su bolso en el asiento del pasajero y se detuvo antes de subir. Por un momento, ambos miraron ese asiento vacío. Ninguno dijo nada, pero ambos lo entendieron, ese lugar ya no era un trofeo, una disputa o un símbolo de humillación. Era solo un asiento. El valor de Victoria nunca estuvo ligado a él. Santiago dio un paso atrás. Buenas noches, Victoria. Ella respondió. Buenas noches, Santiago. Luego subió al auto, ajustó el espejo y encendió el motor. No miró hacia atrás de inmediato, no por orgullo, sino porque ya no necesitaba confirmar si él estaba mirando. Por primera vez en muchos años, ser vista dejó de ser una necesidad urgente. Mientras conducía por Manhattan, Victoria sintió que la ciudad pasaba en luces, ruidos y movimiento. La vida no era perfecta, había días difíciles, recuerdos inesperados, papeleo por resolver, noches en que la soledad golpeaba más fuerte. Pero ahora sabía una cosa que nadie le podía quitar: salir del asiento trasero no significaba derrotar a alguien, significaba no volver a abandonarse a sí misma. En un semáforo en rojo, recibió un mensaje de Gabriela: «Estuviste brillante hoy». Victoria sonrió y respondió: «Fui sincera. Hoy, eso es suficiente». Cuando el semáforo se puso en verde, avanzó. No como la esposa de alguien, no como la ex de alguien, no como una mujer humillada que regresaba para demostrar su valor. Solo como Victoria, completa, imperfecta, libre y, finalmente, dirigiendo su propio camino.